Grabando Bueno, educación. muchas gracias. Entonces damos la bienvenida a todos nuestros invitados. Iniciamos formalmente la sesión de hoy en nombre de Dios y la Patria. Saludamos al ministro, al subsecretario Juan Eduardo Vargas, veo ahí, a la directora de Educación Pública, que también nos acompañó el día de ayer en el proyecto de subvención escolar preferencial, a los asesores. No los alcanzo a ver a todos porque estoy conectado con un tablet que tiene un alcance menor. Pero bueno, bienvenido nuevamente y, señor secretario, entiendo que no tenemos cuenta en esta sesión especial, ¿no? No, presidente, solamente recordar que la sesión de hoy día, que tiene una duración hasta las 2 de la tarde, fue convocada con el objeto de analizar en conjunto con el Ministerio de Educación y los subsecretarios ministeriales el desarrollo del año 2021 en los respectivos sectores. Y para eso fueron invitados, como usted ha señalado, el ministro de Educación, subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, la subsecretaria de Educación inicial, la señora María Jesús Honorato, y el subsecretario de Educación General, también, que en este momento no lo veo todavía conectado. Y también la directora, que se invitó al día de ayer, la directora de Educación Pública, María Alejandra Greve. Eso, presidente. Bueno, muchas gracias entonces a todos, les reiteramos la más cordial bienvenida. Esta es una decisión que tomó la Comisión de Educación. Yo diría que poco antes de Navidad, tal vez a comienzos de diciembre, analizamos, ¿no es cierto?, que era conveniente, oportuno mirar lo que está pasando en la educación en tiempos de pandemia. Todo indica que vamos a tener una situación desde marzo en adelante, desde marzo en adelante, cuando uno esperaría que las clases presenciales pudieran retornar a la normalidad. Pero todo indica que eso no va a ocurrir así. Hay varias razones, ¿no es cierto?, que podemos poner en la discusión, fundamentalmente el tema vacuna. El tema vacuna hoy día no está cubriendo, por lo menos las que han llegado y las que van a llegar en corto plazo a niños menores de 16 años, y eso, por supuesto, es un problema, más allá de cómo el gobierno tiene contemplada la contingencia. Pero quisiéramos aprovechar esta instancia. Yo me voy a tomar unos breves minutos para contextualizar un poco lo que ha sido la discusión preliminar que hemos tenido en la comisión y lo que nos motivó a invitar al ministerio y a todos sus actores a esta conversación. Tiene que ver fundamentalmente con eso, con que estamos en tiempos de crisis, con que la educación ya venía en tiempos viviendo una crisis con anterioridad a la pandemia. Y bueno, hoy día la tarea, ¿no es cierto?, es cómo mantenemos a flote el sistema sin que los problemas que todos conocemos se profundice. Mira, yo lo que hice en un documento que les compartí a todos ustedes, al Ejecutivo, en la persona del ministro, que probablemente lo habrá hecho a los subsecretarios, básicamente lo que yo tomé fueron algunos datos que son públicos, como el informe reciente de 2020 de Education at a Glance, ¿no es cierto?, fundamentalmente elaborado por la OCDE. Hay datos muy interesantes de Chile ahí, que yo sé que el Ministerio lo ha visto. Hay un estudio también reciente, de mayo de 2019, de la OCDE y la Universidad de Harvard, que Chile respondió, que es bien interesante respecto de lo que ocurre con los niños en la sala de clase, las horas que están en el sistema escolar, pero también el resultado de la prueba. El último informe de la PISA internacional es bien preocupante para Chile. Estamos en el del 2019, digo. Estamos en los lugares 42, 43, 53 de 79, claramente por debajo de la media. O sea, nosotros tenemos un problema bien estructural en términos de aprendizaje. Hoy día, bueno, Chile, el Senado justamente estos días está iniciando el Congreso del Futuro, probablemente por eso no están todos los colegas, y justamente lo que se está discutiendo es eso, o sea, la abundancia de conocimiento, la posibilidad hoy día como nunca de acceder al conocimiento. Eso está a las manos de nuestro sistema, y por lo tanto, tomando todos estos elementos, por lo menos yo lo que intento hacer en el documento es justamente tomar estos datos, también el de la UNICEF, de los niños que están fuera del sistema. Entiendo que, según los datos de la UNICEF, son 162.000 niños en Chile en edad escolar, digamos, incluso hasta 21 años se establece. Hace una separación, por supuesto, con los niños que no trabajan, ese otro ranking. Y incluso si uno lo complementa esto con lo que hizo el CIAE de la Universidad de Chile, a petición del Hogar de Cristo, demuestra que no son 162.000 los niños que no están asistiendo al colegio. Esto ante la pandemia. Si no, hablaba de 358.000 niños. Todos sabemos que esas cifras ahora han aumentado. Entonces, creemos que
algo que a veces nosotros mismos, majaderamente, en debates políticos acalorados, como lo que se dieron la reforma educacional del gobierno anterior, planteábamos que es el momento de entrar a la sala de clase. Bueno, yo siento que este es el momento de entrar a la sala de clase. Tenemos que hacerlo hoy día. Hay un imperativo ético también de poder hacerlo, porque la pandemia ha develado, lo que todos sabemos, una profunda desigualdad. Hay muchas familias, hay muchos niños que no pueden acceder al sistema escolar en igualdad de condiciones, como lo puede hacer otro. Eso ocurre dentro de la educación pública, dentro de la educación particular subvencionada. Hay que decir si comparamos los distintos sistemas. Yo creo que estoy convencido, lo he venido planteando hace mucho tiempo en la comisión, sin ser ningún experto, sino sobre la base de la evidencia que hay, que es el momento de mirar después de más de 2 años, perdón, de más de 2 décadas de una jornada escolar completa, que según también el dato de la propia OCDE, el Education at a Glance de 2020, lo voy a citar textual: niños que cursan entre primero y sexto básico pasan 1.039 horas anuales en clase, mientras que el promedio de OCDE son 799 horas anuales. Con los profesores pasa algo muy similar, algo cambió, lo lectivo, no lectivo, ¿no es cierto? Pero tenemos una situación de agobio escolar, que no solo el agobio del profesor, que siempre se ha planteado y con justa razón. Yo creo que hoy día el agobio se extiende claramente a los estudiantes. También en el documento citamos, ¿no es cierto?, el estudio del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Chile, que muestra que Chile está dentro de los 10 países que más consumo tienen es niños del metilfenidato, y por lo tanto esa es una pequeña muestra nomás de que tenemos niños agobiados, estresados, llenos de tareas interminables, que deben llevarse a la casa para realizarse en el poco tiempo familiar que queda. Hoy día probablemente hay más tiempo en la familia en contexto de pandemia, pero eso es un tema al cual necesariamente hay que ponerle atención. Y bueno, yo no quiero dar la data porque el documento está desarrollado, todo esto. Creo que tenemos que mirar lo que pasa en la escuela, mirar la sala de clase hoy, y ¿por qué no incorporar otras miradas? En Chile, crecientemente, hay muchos padres apoderados que pueden hacerlo y están llevando a sus hijos a pedagogías alternativas, ¿no es cierto? Algunas de ellas con bastante buenos resultados, como por ejemplo es la pedagogía Waldorf, que como se sabe se basa en el desarrollo evolutivo del ser, con distintas etapas. Eso es muy interesante, pero eso está circunscrito al ámbito privado. Ahora, Jana Proste nos ha planteado lo que pasa con María Montessori, con esta educación que surge a comienzos del siglo XX, ¿no es cierto?, que hoy día también crecientemente hay muchos padres apoderados que pueden acceder a ella, más no en lo público. Y en Chile lo que ha hecho Verónica Rodríguez con Lefebvre Lever, ¿no es cierto?, con niños, hay 60 escuelas libres y felices que se están promoviendo, ¿no es cierto?, espacios educativos muy interesantes. Yo me encontré también en esta búsqueda de distintos estudios con el método Freinet, muy poco desarrollado en Chile, muy poco conocido, creado por el francés Celestin Freinet. Todos estos métodos son creados en distintos momentos históricos relevantes en el mundo por educadores muy destacados, ¿no es cierto? Y que parte de la base de que el conocimiento es la acción, la experiencia, el ejercicio, por lo que la nueva pedagogía de crear la atmósfera de trabajo adecuada. Creo que todos estos temas, para no dar la lata, ministro, estimados colegas, señor subsecretario, director de educación, creo que son tremendamente pertinentes hoy día, dada la nueva realidad que tenemos, dado que una vez efectuado en el gobierno anterior la reforma educacional, cuyo eje, algunos ejes se encuentran muy, yo diría, con muy poco avance. Ayer algo veíamos, las dificultades que hay en la educación pública, con los servicios locales de educación. Podríamos seguir andando con lo que ocurre con los centros de formación técnica, que fue una discusión muy fuerte en la pasada discusión del presupuesto, donde se redujo el presupuesto en circunstancias que teníamos que implementar más más de estos centros. Esto es un debate, además, que a propósito, reitero, del Congreso del Futuro. O sea, si no se ve ahí la potencialidad, ¿no es cierto?, de una inflexión en el desarrollo técnico profesional, finalmente, ¿dónde la vamos a tener? Y finalmente, yo no sé si todos tienen. Nosotros el año antepasado elaboramos este documento. Yo aquí soy el autor del prólogo, nada más, porque aquí se llama Horizontes y Propuestas para transformar el sistema educativo chileno. Si no lo tienen todos, yo se los hago llegar. Este es un trabajo que todos los presidentes del Senado elaboran un material con la biblioteca, y en este caso nosotros quisimos convocar a 36 destacadas especialistas, muchos de ellos que nos visitan frecuentemente en la comisión. Se llama Horizontes y Propuestas para Transformar el Sistema Educativo. Tiene una mirada crítica también de la reforma,
de las cosas que le faltan reforma, de lo que por distintas razones, algunas ideológicas, no se han implementado como corresponde. Yo creo que aquí hay un material para analizarlo en plenitud, porque yo en este documento que acabo de compartir solo me he referido al sistema escolar. Nada digo de lo que pasa en educación superior, nada digo lo que pasa en educación preescolar, donde también uno de los informes de la OCDE que pude revisar muestra que nosotros estamos con un promedio de participación del 42%, en circunstancias que los países de la OCDE tienen un 70% de cobertura entre 3 y 5 años en niños, digamos, en el sistema escolar formal. Tuvimos una larga discusión, lamentablemente no como hubiéramos querido acá en la Comisión de Educación, hace 2 años con Salacura Universal, porque se nos dijo que ese no era un proyecto que tuviese alcances educativos y se tramitó en la Comisión del Trabajo, después en la sala. Recuerdo que la senadora Yasna Proboste, el senador Monte y varios otros colaboraron para que tuviéramos finalmente un debate, trajéramos esta discusión acá, y bueno, ahí surgieron varias deficiencias pedagógicas, pero claramente ese proyecto Salacura Universal ni siquiera bordeaba esta brecha, ¿no es cierto?, que nos separa con los países de la OCDE solamente en términos de cobertura preescolar. Claramente ahí tenemos que dar un salto, y lo que hemos visto en los últimos 3 años, antes del estallido social, antes de la pandemia, una decisión más bien política del gobierno actual, que fue paralizar la meta presidencial de aumento de cobertura preescolar, de construcción de sala cuna, jardín infantil, de todo lo que se venía haciendo con distintos gobiernos, incluso con el primer gobierno del presidente Piñera, donde se le dio continuidad a ese proceso en relación a lo que se hizo en el gobierno de Bachelet 1. Bueno, yo no quisiera seguir monopolizando más el uso de la palabra, simplemente estos datos así, y este estudio y este modesto documento quiere aportar en el debate que yo creo que debemos plantear, ¿no? Porque la pregunta final aquí que a todos nos convoca es: ¿estamos o no estamos en condiciones de volver a clase el 1 de marzo? Yo francamente, bueno, todos hemos visto encuestas estos días, el fin de semana en la prensa, yo no sé cómo, francamente, no sé cómo, y creo que esta vuelta a clase no puede ser sobre la base de la improvisación, tiene que tener un profundo sentido pedagógico, por supuesto, con todas las condiciones sanitarias, pero creo que esto tiene que estar sobre la base de la legitimidad, del consenso, porque como dice también uno de los expositores del Congreso del Futuro, que lo inauguró ayer, vamos a terminar esta pandemia, nos vamos a abrazar un poco probablemente, vamos a descansar 5 minutos y nos vamos a tener que estar preparando para la próxima pandemia. Y por lo tanto creo que aquí hay cuestiones en la educación virtual, ¿no es cierto?, que llegaron para quedarse. Bueno, dejo la palabra hasta ahí por mi parte y no intervengo más, y quiero ofrecer la palabra a mis colegas para luego escuchar al Ejecutivo y ver, ¿no es cierto?, qué miradas en común podemos presentar. Ofrezco la palabra. Senadora Yasna Proboste. Muchas gracias, ya que están un poco tímidos los colegas. Es que nos dejaron así con el libro que se presentó, pues, si no quedamos... No, pero muy bien, porque muestra un horizonte que es real. No, está bien, yo también encuentro bien. En esto, comenzar, bueno, saludando al ministro, a los equipos del Ministerio de Educación, en un espíritu que ha sido convocada esta sesión de poder mirar este horizonte además de corto plazo, este horizonte que tenemos en lo inmediato al mes de marzo. Y lo decía el presidente, esto de insistir con un retorno a clases en el mes de marzo sin condiciones adecuadas parece solo un eslogan y no hacerse cargo de los problemas que son evidentes en materia educacional, y uno de ellos tiene que ver con las brechas, ¿no? El presidente Quintana hablaba de la cantidad de horas que se acumulan en el sistema escolar y cómo esto no se traduce necesariamente en mejores oportunidades educativas para nuestros niños y niñas. La deserción escolar hoy día es una realidad. Niños que no tienen ninguna dificultad, no estamos hablando de niños que hoy día sean infractores de ley, sino que niños que simplemente no tienen espacios en sus comunas para poder completar lo que está garantizado en la ley respecto del acceso a la educación. Es una realidad. Era una realidad antes de la pandemia, hoy día lo es mucho más crudo en este escenario de pandemia, en donde la condición social ha sido un elemento que ha aumentado esta brecha respecto de aquellos que tienen acceso a las tecnologías
y aquellos que no lo tienen. Entonces, yo quisiera en esto, presidente, porque como los tiempos también son muy acotados, nos encantaría tener una jornada larguísima con el Ministerio de Educación y conversar muchos temas. Yo quisiera centrar mi preocupación en esta oportunidad en dos áreas en las cuales quisiera pedir aclaración por parte del Ministerio. Y lo digo porque ha sido ampliamente difundido la iniciativa de la mejora de infraestructura para que la escuela sea considerada un lugar seguro. Primero se habló de 6.000 millones, la información de prensa en el día de ayer eran 13.000 millones. Entonces quisiera que nos aclararan cuál es el monto definitivo para este programa. Se habla de 176 comunas. Bueno, pero ¿qué pasa con el resto de las comunas? En Chile no son 176 comunas, son 250 comunas. ¿Qué pasa el resto? ¿Qué pasa con el resto? ¿Cuáles son efectivamente aquellos establecimientos que están definidos? Es decir, en esta lógica, algunos van a ser seguros, otros van a ser inseguros, pero además, presidente, en esta misma comisión, el propio ministro de Educación nos ha señalado en que vamos a tener un sistema híbrido para el año 2021. Entonces, cuando hablamos de un sistema híbrido, la pregunta natural que nos hacemos, ¿cómo se está preparando hoy día el Ministerio para poder enfrentar el que efectivamente podamos tener un acceso garantizado y no seguir profundizando la brecha digital que afecta a los más pobres y que se reveló de una manera tan dolorosa en esta crisis? ¿Por qué el gobierno, frente a una iniciativa que este Parlamento aprobó, tanto en el Senado como en la Cámara, para hacer exigible la gratuidad en el acceso a Internet al 60% de los estudiantes más vulnerables, este gobierno lo veta y no presenta ninguna alternativa que garantice no seguir profundizando esta brecha digital para los estudiantes? ¿Cuál es la razón de poder mantener una pasividad en esta materia sin implementar un programa potente de digitalización a estudiantes, a profesores? Cada día que pasa sin asegurar digitalización a los niños más pobres, lo que estamos haciendo es ampliar la brecha, sabiendo que esto existe. Entonces, claro, el presidente de la comisión plantea un hecho que fue público, notorio, en una discusión el año 2018, en donde más bien una ONG como el Hogar de Cristo planteaba una preocupación ciudadana respecto de la cantidad de niños que estaban marginados del sistema escolar, y la respuesta fue discutirle la cifra y no ir al fondo del problema. Es decir, ¿cómo garantizamos escuelas de segundas oportunidades? ¿Cómo garantizamos que aquellos niños realmente estén en el sistema escolar? Aun cuando yo diría no existe diferencia entre nosotros, que reconocemos que el aula, esta invitación a la que nos invita este diálogo de entrar al aula, es un eufemismo, porque hoy día todos nosotros entendemos que el aula es de gran importancia para el proceso educativo, pero que hoy día es solo el aula física. Es también cómo garantizamos en que esta aula virtual, en que la educación ya no se sostiene en los muros de la sala de clase, sino que también en la garantía que el Estado le da a la familia de los estudiantes más pobres, que va a poder tener un acceso a Internet para poder continuar sus clases. Entonces, nosotros no vemos, y esto es una oportunidad para que el gobierno nos diga cuál es su plan en materia de digitalización. Cuando nosotros hemos conversado con todos los directores y directoras de las escuelas de acá de la región de Atacama, con todos, y es muy distinta la información que nos entregan el Ejecutivo. Cuando yo me recuerdo una reunión en el ámbito de la ley de presupuesto con la directora de Educación Pública, y nos decía, mire, los servicios locales saben con exactitud dónde están sus estudiantes. Eso, la verdad, cuando uno va a la práctica no es así, porque los directores nos dicen, hoy día nosotros tenemos contacto en algunos colegios con el 30% de los estudiantes. El resto no se conecta, no sabemos en qué está, tenemos que ir hasta sus casas. Y no hay una lógica de apoyo para estas tareas. Entonces, yo creo que cada uno de nosotros entiende
en que la escuela tiene un rol insustituible en un proceso de formación, pero que hoy día el aula no es solo el aula que nosotros conocimos, no es solo el aula física, es también cómo garantizamos que la digitalización es un camino sin retorno. Y por lo tanto, la pregunta es, ¿cuánto está haciendo el Ministerio de Educación para garantizar que estas brechas no se sigan profundizando en nuestro país? Eso, presidente, por ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Ofrezco la palabra, señores senadores. Senador Carlos Montes. Mira, yo creo que esto se puede abordar desde distintos puntos de vista. A mí me parece muy interesante lo que plantea el presidente, pero creo que otro punto es ver los cambios más de fondo que requiere el camino por el cual venimos. Pero por otro lado, yo creo que también estamos frente a una situación política bien concreta, un gobierno que le queda un año, en un periodo que va a ser de pandemia, y nosotros tenemos que preocuparnos especialmente de qué va a ocurrir este año. Y puede terminar educación como un campo de batalla política y que puede terminar afectando mucho todo, o puede realmente haber un impulso, ¿eh? O sea, puede haber un impulso redoblado y poder entenderse. Yo sé que estas cosas no son fáciles, sobre todo en contexto de elecciones y además en una convención que va a estar discutiendo aspectos fundamentales de educación, que va a ser uno de los temas importantes, todo el derecho a la educación, a la libertad de enseñanza y todo. Bueno, yo me quiero concentrar así más concreto en los sectores, o sea, en educación parvularia. eh, yo creo que el tema de aumentar los cupos, o sea, de que haya inversión, de que se creen en los nuevos barrios, en los nuevos jardines, es fundamental. Eso no se puede interrumpir y quedó descontinuado como está. Quedó disminuido en este presupuesto y bueno, en el anterior también, pero además está bloqueado por todas las trabas que no ha logrado resolverse, que tienen que ver con las empresas que quiebran y no siguen con las obras. Esto se ha resuelto en otros ministerios, le hemos explicado que en vivienda está resuelto, está en 2 meses, en educación parvularia está en 2 años, ¿eh? Y más. Entonces aquí se requiere como que meterle mano a eso y resolverlo. O sea, tenemos que tener una línea sostenida de esto, sobre todo cuando hay recursos de inversión que este ministerio no gasta completo y el resto del Estado tampoco. Cuando en este año 2020 el Ministerio de Obras Públicas tiene la inversión más baja en los últimos 20 años, la verdad que uno dice, ahí había recursos, ¿por qué no se usaron, por ejemplo, para educación parvularia una parte de ellos? O sea, hay que reorientar, y eso es una discusión que ya se hizo en el presupuesto y que el gobierno, la verdad que en la medida que haya proyectos concretos va a ser mucho más fácil conseguir financiamiento. Todo el tema de la orientación a los padres en el marco de las restricciones no presenciales. Yo no me atrevo a hablar mucho de eso, pero la información que a mí me llega es que, voy a ponerlo en positivo, que podría ser mucho más potente, ¿eh? Podría ser mucho más potente esa orientación a los padres. Están las tías en los jardines, está todo. Hay un equipo que podría jugar un rol mucho más activo. Y esto, hay lugares que ha sido espectacular, pero otros lugares bastante bajos. Bueno, todo el plan de regularización de los VTF y todo esto en un periodo de baja es el mejor momento para llevarlo adelante. Y no sé si está avanzando al ritmo que permiten los espacios que se dispone de desocupadas las instalaciones y todo, no lo sé, pero temo que no sea así. Y respecto al personal, yo creo que el personal es fundamental en estas instituciones. La situación de Integra en este momento, el conflicto que hay a propósito de la negociación de Integra, que se está retrotrayendo todo a algo que ocurrió hace años atrás, que no se reconoce un conjunto de esquemas de negociación, de bonos de base más ligados a lo que es el sector público y volver a intentar tratarlo más como el sector privado. Bueno, nos parece que es una desviación de la atención y pretender entenderse con unos sindicatos chicos recién formados y no entenderse con los 20.000 que no están en esos sindicatos chicos, yo creo que es algo que hay que repensar. O sea, en educación parvularia yo creo que no podemos estar contentos, hay que exigirnos más en cosas para adelante, más cupo, en la coyuntura, en la orientación a los padres, en el actual contexto, hay muchas reflexiones y cosas. Aprovechar la desocupación de muchos jardines para por lo menos los VTF realmente modernizarlo y equiparlo como está el presupuesto, que a lo mejor hay que redefinirlo. Y en el personal, la verdad que los conflictos en nada ayudan, ¿eh? O sea, sé que es distinta la situación de Integra con Junji, pero quería mencionarlo así. En educación escolar, pensando en el año,
Yo creo que tiene mucha razón la senadora Proboste cuando dice el tema conectividad, sabiendo que viene este año y probablemente otros tiempos complejos, por lo menos, deberíamos ver cómo reorientar recursos para asegurar conectividad a todos los alumnos, al menos de la educación pública, y particularmente a los que tienen más situaciones más complejas. Y yo creo que eso es un problema de opciones de gasto. Opciones de gasto y por lo tanto, si eso fuera una discusión, que se haga la discusión y ver qué se puede reorientar para aumentar la conectividad tanto en equipos como en conexión a Internet. Pero en todo caso yo creo que lo más grave está en lo nuevo. Llevamos ya un tiempo en el nuevo sistema de organización de los servicios locales de educación pública. Y la verdad que el ministro ayer planteó que estaba esperando el informe de la comisión que se formó, y la verdad que yo hablando, nuevamente anoche hablé con él, y me dice que varias de las cosas que estamos hablando ya se las dijeron en el informe de hace 2 años atrás, cuando el ministro actual era subsecretario. Entonces, no de ahora, entonces que sigamos postergando decisiones sobre algunos temas. Y yo creo que el bloqueo administrativo en los hechos es algo que hay que resolver ahora en esta ley que quieren modificar otras cosas que se incorpore, porque el bloqueo es tratar a esto como un servicio local singular, como son singulares los de salud, como son singulares los de vivienda, como en general los servicios que tienen una dimensión territorial tienen singularidades. En educación tiene que tener sus propias singularidades. Y esto yo creo que tenemos que ver por qué no hay propuesta y nosotros también discutir con la dirección de presupuesto si es una cierta manera de entender la estandarización lo que está afectando. Yo además de eso, ayer oí a la directora de educación y la verdad que ella señala que están haciendo hartos esfuerzos para potenciar propiamente lo educativo. Yo no lo conozco eso, a lo mejor hay que conocerlo más, pero la información que a mí me llega es que eso depende mucho de cada colegio y depende mucho de la actitud del director y de los profes, y que hay lugares en que hay cosas maravillosas y que realmente se innova y se busca y otros y muchos que no está cumpliéndose eso, incluso dentro de los servicios locales. Bueno, yo no sé, en esto para innovación en los recursos al final les pegaron una fuerte rebaja a los recursos. Logramos reponer 400 millones, que no es nada para los SLEP. Pero la verdad es que yo le diría a la directora que la vi hace un rato por ahí, que es fundamental potenciar, no sé por qué no está, ahí está, no, es fundamental repensar el FAEP, hay que repensarlo, hay que reformularlo, hay que legislar sobre eso para reformularlo, porque esta lógica que a los SLEP se les va a ir disminuyendo todos los años, estos recursos adicionales para poder innovar y para poder resolver problemas de arrastre, creo que hay que resolverlo, es un tema de ahora, no, este año se repuso una parte de los recursos, pero obviamente es totalmente insuficiente. Una cosa que yo he conversado con el ministro y quiero insistir, porque a mí me parece que tenemos que asumir cómo se están eligiendo los directores de los servicios locales y también los directores de los colegios. Haber caído un esquema de sobrepolitización que no digo que parta solo en este gobierno se ha exacerbado, pero en los otros también, en el anterior también. ¿Y qué es lo que ocurre? De que está presentándose menos gente y la calidad de los postulantes va siendo menor porque se sabe que al final eligen al del sector político de gobierno y dentro del gobierno el sector político territorialmente, y yo creo que es fundamental hacer modificaciones. Yo sé que esto está partiendo en la propia alta dirección pública. Todas las referencias que al menos yo tengo de la alta dirección pública es que el sesgo sectario parte ahí. Y yo creo que la responsabilidad es volver a que la gente sea asignada a estos cargos por sus talentos, por sus méritos y no por sus vínculos. Y yo creo que debemos recordar la etapa de la educación pública en manos de los directores radicales, pero me van a perdonar, ahí había una acción política de algunos directores, pero había una responsabilidad sobre la sociedad, sobre la educación. Y en esto la verdad que yo creo que estamos, tanto en los directores de los SLEP como en los directores de los colegios de este sector, y también toda la transición, los que están a cargo del trabajo de transición. Yo creo que la instalación de los nuevos servicios, ministro, y también lo hemos hablado, tiene problemas y sabemos que tiene problemas y genera conflicto. En Puerto Montt estamos claros el conflicto que hay en este momento, el reclamo de todas las personas de DAEM que van a quedar fuera. ¿Por qué no resolvemos eso? ¿No hay soluciones? Hay soluciones. Y yo les sugiero que miren la solución que se está aplicando en el Sename para reestructuración del sistema. Hay una solución. Implica recursos, sí, pero hay una solución por el lado de las condiciones de salida y por otro lado, por el lado de la manera de integrar a aquellos que saben.
yo no he podido entender que los que pagan en los municipios nos sigan pagando en el nuevo SLEP y nos metemos, ahora parece que se resolvió algo, pero nos metemos en un tremendo enredo hasta incluso para pagar los sueldos, cuando debiera tener facilitar las continuidades. Bueno, yo creo que debiéramos resolver, o sea, si hoy día resolver este problema es postergar, es ridículo. Es decir, como hay problemas, posterguemos. ¿Y por qué no resolvemos los problemas que generan las dificultades? Que es lo propio que estar construyendo un nuevo sistema. Yo estoy de acuerdo, es que en el diseño de esta transición hubo problemas de distintos tipos y hubo errores de diseño, no me cabe la menor duda. Y eso hoy día, el problema principal está ocurriendo aquí, pero también en la educación municipal. Bueno, además de la educación de los servicios nuevos, en el caso de educación municipal, a lo mejor yo tengo una información muy parcial, pero lo que siento y lo que veo con los datos que tengo es que hay bastante abandono. O sea, aquí esto es bien distinto en unos municipios que en otros, ¿cierto? Pero la verdad que en general hay una situación de abandono, porque los municipios dicen, los voy a tener que entregar, entre más cerca está esto, más problemas hay. Y además lleno de irregularidades, y esto basta hablar un ratito con el Contralor para saber todas las irregularidades que hay. Están usando plata de una cosa para otra, y todos sabemos, cuando la irregularidad se instala como una forma de funcionar, los daños que eso va provocando. Y yo soy convencido de que ahí tienen que haber sanciones a algunas de las personas para parar las irregularidades. No puede ser que estemos con este nivel de irregularidad. Y el tema de la vitalidad educativa, lo he dicho muchas veces, lo repito, porque hablo con directores y hablo con profesores, depende de cada caso. El sistema como tal no se está moviendo en una buena dirección. Aquí es clave, ministro, fortalecer la transición, no solo cómo se va pasando las comunas al nuevo servicio, sino que también en los que están en los municipios, cómo aseguramos que se fortalezca la transición. ¿Y cómo se hace esto? Ustedes deben tener opiniones mucho más armadas, pero no puede ser que un municipio le digan al alcalde, mire, en un año tiene que entregar. Que no hay ni estímulos, ni formas, ni premios, ni evaluación, ni autonomías como para mover las cosas de otra manera, o en un año o en 2 años. Yo creo que ahí hay que ver. Y finalmente, en la otra parte, en la educación particular y particular subvencionada, con nosotros hablan, han venido a la comisión, está por distintos lados, hay una crisis. Y la crisis es primero financiera, fuerte. Y la verdad que se han visto distintas alternativas, porque yo vi la lista de lo que el Banco del Estado le ha prestado, en algunos casos le han hecho vía FOGAPE, por ejemplo. Y la verdad que eran como 8 colegios en total los que yo vi, pero no sé ahora si habrá cambiado. Pero eso no está funcionando. Y ahora estamos se acaba de modificar el FOGAPE 2.0 y le decíamos al ministro de Hacienda, bueno, ¿de qué manera se asegura de que la educación que tiene este horizonte, que tiene capitales, ¿por qué no funciona? Y el Ministerio de Hacienda en esto opera muy por arriba, por las nubes, y no asume los problemas concretos, y por lo tanto, si esto no surge de vivienda, de educación, va a seguir esta crisis. Y además yo no descartaría que hay que comprar colegios, así queda en el presupuesto, se puede destinar recursos, algunos que están muy quebrados en zonas de mucho déficit, hay que comprar los colegios. Y eso hay que verlo porque eso es mucho más barato que construir colegios nuevos en algunos casos, hay que verlo. No me voy a pronunciar sobre eso, pero para esto es posible perfectamente recurrir a recursos que tenemos. Y finalmente sobre educación superior. Yo creo que lo que ocurrió en el debate presupuestario y en la adjudicación del proyecto de tecnología, la verdad que demuestran de que nuestro país no está con mucha vocación de asumir en ciencia, en formación de liderazgo, en formación de cuadros de desarrollo, un rol muy, muy definido y muy activo. Y esto es tarea del gobierno, además de las universidades y las instituciones. Yo creo que la adjudicación de tecnologías limpias, al propio señor subsecretario de Educación Superior no lo debería dejar dormir, porque reaccionaron todos. El subsecretario no lo vimos ninguna. Reaccionaron los empresarios mineros, Diego Hernández, reaccionaron la industria de la electrónica, reaccionaron todas las universidades públicas y todas las universidades, además del CRUCH, y el ministerio no le preocupa esto. Esto tiene que ver con el desarrollo de la ciencia, tiene que ver con el desarrollo de la educación superior. Y el debate presupuestario, la opción que tomó el Ministerio de Hacienda de centrarla en cultura, en ciencia y en educación superior, bueno, una muy mala señal y la verdad que al final tuvimos una tremenda pelea y logramos mitigar la rebaja, pero en ningún caso logramos mantener los niveles, la dinámica y las prioridades. Yo creo que hay cuestiones de la superintendencia, presidente, voy a terminar, la cuestión de la superintendencia. Yo le he preguntado cada vez que he visto al superintendente de Educación Superior,
por qué no están regularizadas las contabilidades de todas las instituciones de educación superior. Él tiene el mandato por ley de establecer y plantear los nuevos criterios, las nuevas formas de hacerlo, que sean homogéneos, transparentes, que la Contraloría pueda entrar a ellos con toda la tranquilidad que se le dio en la ley de todas las instituciones privadas y públicas, porque las privadas también pueden entrar a la Contraloría. Y además en la ley se estableció que ellos tenían que explicitar todas las franquicias tributarias que reciben, todos los descuentos tributarios que tienen. Por lo menos estos dos aspectos de la ley, hasta ahora, de la ley de educación superior, entiendo que no se han implementado. En el tema del CAE, en la crisis en que estamos, yo sería un poquito más flexible cuando tenemos que cerca del 55% de los recursos del CAE es estatal. Ya está en manos de la tesorería, responsabilidad de la tesorería. Bueno, es cierto que eso no depende de acá, sino que depende de Hacienda, pero es el momento para jugar alternativas, para ir resolviendo problemas y no seguir postergándolos para el futuro. Respecto a las universidades estatales, el mayor daño fue la cosa presupuestaria, el mayor daño todo lo que ellos han gastado en la pandemia y la poca valoración y consideración, la adjudicación de tecnologías limpias, que el señor subsecretario, usted es parte de la comisión que coordina universidades con el Estado, y ahí deben estar los otros ministerios. Y si el proyecto de tecnologías limpias, donde tendría que haber estado el ministro de Ciencia participando en esta instancia que se creó de coordinación, que esto no se haya visto ahí, no se haya discutido, a lo mejor se vio, pero yo no tengo ningún dato y lo que le preguntaba a los rectores, eso no se discutió ahí. Bueno, dan ganas de plantearse otras cosas, pero yo vuelvo, presidente, yo estoy preocupado de todos los temas de fondo que usted plantea, pero también hay temas del año. Y necesitamos que se vea esto moviéndose en una dirección, que no tengamos que salir a todos lados, decir aquí, este gobierno sigue manteniendo paralizada la reforma educacional, los cambios, la vitalización de la educación. En educación parvularia, sentémonos a conversar el tema de las salas cunas, sentémonos a conversar el tema del segundo nivel de transición, porque ustedes tienen claro nuestros criterios. Entonces, ¿por qué no buscamos una solución realmente que dialoga? Y también al tema, bueno, esos dos temas y el otro proyecto que se me olvida cuál es. Eso, presidente. Gracias. Muchas gracias, Carlos, senador Monte. Inmediatamente le ofrezco la palabra al senador Alvarado. Solo quisiera agregar algo a lo que señalaba el senador Monte, compartiendo lo que ha planteado, respecto de la licitación del Instituto de Tecnologías Limpias. En la sesión especial que tuvimos hace pocos días en la sala, donde no llegaron los ministros invitados, entiendo que el ministro de Educación no estaba invitado, ni su secretario tampoco, solo llegó la Corfo, donde la verdad quedaron muchas interrogantes y esto está tomando otro cariz, probablemente incluso judicial. Si bien el AUI, creo que el grupo norteamericano que se adjudicó esto con algunas universidades, con un par de universidades chilenas, en la fundación de ese grupo participaban universidades de mucho prestigio norteamericanas, pero ninguna de ellas están hoy día en este concurso, no están participando. Y ese instituto que se ganó esta licitación tiene un giro bien distinto, básicamente en administración de tecnología, pero temas administrativos, no tiene mucho que ver con lo que se busca en la finalidad del Instituto de Energías Limpias, más con la potencialidad que se nos viene con el hidrógeno verde. Eso quisiera complementar solamente. Disculpen. Senador Alvarado, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. He estado escuchando con bastante atención los planteamientos de cada uno de los colegas. Y yo creo que cada uno de nosotros tiene nuestra mirada, nuestra visión respecto al tema de educación. Pero en definitiva, yo lo que quiero apuntar es de que ojalá este encuentro nos sirva para que de alguna u otra forma podamos converger en algunas miradas o en algunos cursos de acción. Porque lo que yo he sentido es de que cada vez de que se ha impulsado una iniciativa, vamos generalmente a la confrontación y en esa confrontación vamos dilatando las soluciones y vamos también dejando que pase el tiempo y al final del día estamos en un debate total y absolutamente político más que buscar una solución. Un ejemplo particular es que cada vez que hemos analizado el tema de retorno a clase en diferentes periodos, tenemos miradas totalmente contrapuestas y siempre sacamos a colación de que el ministerio no dialoga, de que no existe una mesa técnica, que no estamos informados y cada cual saca su propia información y su propio antecedente. Entonces yo creo que esta es una oportunidad respecto a lo que decía el senador Monte por su intermedio respecto a lo del año,
que no tengo dudas de que marzo va a ser crítico en este tipo de situaciones, porque el Ministerio legítimamente ha señalado, como corresponde, de que en marzo se inicia el año escolar. Ahora, ¿cómo se inicia el año escolar? Obviamente eso hay que definirlo, hay que conversarlo y hay que verlo. La realidad del coronavirus, ¿no es cierto?, a lo largo y ancho del país tiene fases distintas. Por lo tanto, se genera la discusión, ¿no es cierto?, si se puede retornar a clase en la fase 3, otro dice la fase 4, otro en la fase 5. Al final del día, ¿no es cierto?, nos vamos en puro debate público, de confrontación, y no logramos consensuar una mirada común. Y siempre el Ministerio ha dicho de que ese retorno a clase es bajo, ¿no es cierto?, el resguardo total y absoluto, ¿no es cierto?, que dé garantía a las condiciones de salud. Primero, la protección de la salud. En segundo lugar, con determinada exigencia. Entonces, yo creo que esta es una oportunidad en que podamos escuchar claramente la mirada y la visión del Ministerio y poder irnos allanando a ese diálogo, porque para que eso sea fructífero requiere la voluntad de ambas partes, porque si esto lo miramos siempre, lo que propone el Ministerio, nosotros vamos al revés y no buscamos los puntos de acuerdo, vamos a quedar con una conversación y no vamos a avanzar. Así que yo valoro esta instancia, por eso estamos partiendo el año, yo creo que podemos sacar las líneas gruesas, mirar el horizonte, ¿no es cierto?, y ver cómo nos apiamos. Primero, a mí me preocupa marzo, el retorno a clase, que el Ministerio nos pueda dar el máximo de información posible para que después no se nos diga de que no tenemos la información. Segundo, en el tema de los servicios locales de educación, estamos teniendo dificultades en diferentes partes. El senador Montes manifestaba lo que está pasando en Puerto Montt, ¿no es cierto? En Ñuble tenemos una realidad que está próxima. Hay una situación que dice relación, ¿no es cierto?, con la forma en que esto ha operado. Y hay un talón de Aquiles que no es menor, que genera mucha resistencia. No más del 4 o 5% de los funcionarios a nivel nacional que están en los departamentos de administración de educación municipal quedan con posibilidades laborales en estos servicios locales de educación. Por lo tanto, es un problema que tenemos que resolver. Hay una propuesta, una iniciativa, un proyecto de ley, una postergación. Al senador Montes no le gusta, está bien, hay que ir al problema de fondo. También algo conversamos en la discusión de la ley de presupuesto, cómo complementar esa iniciativa que presentó la senadora Yana Proboste, que yo suscribí, y otros colegas también. Y yo creo que deberíamos también, dentro de un plazo, buscar una salida común a ese tema. Y respecto a la acción educativa propiamente tal, yo tengo una preocupación en los jardines infantiles. ¿En qué medida? Me he dado cuenta de que por efectos de la pandemia, muchos jardines, generalmente del ámbito privado, por la crisis financiera que se le va generando, las instituciones del Estado que tenían convenios con esos jardines, no obstante de que se realizan los procesos de enseñanza vía telemática, suspendieron esos convenios y dejaron de pagar. Por lo tanto, eso significa de que la crisis económica se agrava y de alguna u otra manera muchos de ellos, jardines pequeños, tienden por naturaleza, y ya cuando no soportan la carga financiera, a cerrar. Y eso nos genera un problema de cobertura. Y ese problema de cobertura, ¿no es cierto?, no tenemos la solución inmediata para dónde reubicar a esos niños. Entonces, yo creo que he querido mencionar estos tres temas en forma muy general para conocer la mirada, la visión del Ministerio, y yo creo que después de escuchar a ellos en sesiones siguientes, por razones de tiempo, ojalá podamos concordar una mirada común y no de confrontación, porque de alguna u otra manera este año es bien especial. ¿Ah? Y si vamos a transformar el tema de educación en una trinchera política, yo creo que le hacemos un daño profundo a los educandos en nuestro país. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, senador Alvarado. Yo quiero, antes de dar la palabra al Ejecutivo, simplemente subrayar algo que señalaba precisamente el senador Alvarado. Decía, en marzo se inicia el año escolar. Ahora, cómo se inicie, esa es otra cosa. Yo creo que con esa afirmación varios podemos concordar, pero eso es
distinto, es un tanto distinto a lo que le habíamos escuchado al Ejecutivo hasta hace muy poco, digamos, donde todo se basaba en la presencialidad, que por supuesto en algún momento tendrá que llegar. Y por eso yo al comienzo simplemente decía que las estrategias de retorno tienen que ser consensuadas con los distintos actores, también sociales, por supuesto, con las comunidades educativas, con el colegio de profesores, con la mirada técnica, sanitaria y también social. Bueno, el senador García se excusó, se tuvo que retirar, entiendo que en otra comisión, y por lo tanto no hay más petición de palabra, y le ofrecería la palabra al Ejecutivo, señor ministro, sin perjuicio de que quienes lo acompañen también puedan complementar. Muchas gracias, presidente. Bueno, primero presentar a quienes están hoy día en la sesión. Algunos fueron ya presentados por usted. La subsecretaria de Educación Parvularia, María Jesús Honorato, que, si no me equivoco, yo creo que esta es la primera sesión en su calidad de subsecretaria en esta comisión. Yo creo que estuvo antes, cuando tuvo la responsabilidad de dirigir o coordinar la unidad de currículum, pero ahora en su calidad de subsecretaria, creo que esta es la primera sesión en la que le toca participar, así que bueno, bienvenido. Generar instancias de encuentro y diálogo en esa materia que sabemos que es clave. También está el subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, a quien ustedes obviamente conocen, y por razones personales, el subsecretario Jorge Poblete no pudo conectarse, pero sí está Raimundo Larraín, jefe de la División de Educación General, para también abordar o profundizar en materias propias del ámbito escolar que sabemos son de mucho interés de la comisión. Y como usted también la presentó, la directora de la Educación Pública, la señora Alejandra Greve. José Pablo Núñez, también nuestro asesor legislativo, que siempre nos acompaña en las sesiones, está conectado a la misma. Yo primero, presidente, quiero valorar esta instancia. Yo creo que la posibilidad de generar políticas públicas sobre la base de escucharse es obviamente una cuestión central. Y creo que es muy importante que esa voluntad de poder escucharnos se vaya manifestando en la comisión. Lo señalaba el senador Alvarado en su intervención, y de alguna manera lo han señalado todos. Los caminos para generar políticas públicas exitosas en materia educativa siempre son amplios, son complejos, y cuesta a veces llegar a consensos. Pero hay un consenso que yo creo que es irrefutable, y es que cuáles son aquellas cosas que no hay que hacer, porque que si de incurrir en ellas, ciertamente los resultados son nefastos. Yo creo que lo que claramente todos vamos a estar de acuerdo que no hay que hacer es transformar la educación en un campo de batalla. Llevar todo el debate político y la tensión política a los establecimientos educacionales, generar una tensión totalmente innecesaria en los colegios, en los jardines infantiles, es una ruta absoluta al fracaso. Yo lo he planteado eso desde muchísimo tiempo. Y perdonen que lo personalice, pero entiendo que esta es una reunión donde podemos también hablar desde las propias miradas. Yo desde antes de participar en el ministerio siempre traté de propiciar políticas públicas basadas efectivamente en lo que ocurre en la escuela. Cuando asumí como subsecretario, lo primero que señalé era que para poder precisamente implementar toda la batería de reformas que nos tocó heredar y que tenemos que implementar, se necesitaba paz en el sistema educativo, que un objetivo clave, aunque suene paradójico viniendo de un ministro, es despolitizar la educación. Hemos hecho esfuerzos en eso permanente. Y creo que es clave, y creo que ahí pudiésemos desde ya empezar a generar consensos en eso. Llevar conflictos políticos a la escuela es una receta que no falla para el fracaso. Y tenemos que de una vez por todas entender que si lo que queremos es precisamente conducir la educación a un camino de progreso, que se traduce en una sola cosa, en que todos los niños y jóvenes se desarrollen al máximo, alcancen el máximo de sus potencias y por esa vía accedan a mejores oportunidades, lo primero que tenemos que hacer es generar espacios de paz en el sistema educativo. Eso pasa por generar espacios de paz en la discusión política y sobre todo por asegurarnos que las tensiones políticas no lleguen a la escuela. Eso es un camino ineludible al fracaso y yo quiero insistir en eso, lo he dicho públicamente. La primera entrevista que di como ministro fue precisamente en esa dirección. La respuesta que tuve era que era un ingenuo. Yo creo que es muy lamentable que se tilde de ingenuo a quienes buscamos, y aquí los pongo a todos en la misma senda, hacer de la educación un espacio de paz. Si la paz en el sistema educativo es una ingenuidad,
es que hemos fracasado absolutamente. Y por lo tanto creo que ahí hay un marco que nos permite iniciar un trabajo serio. Obviamente hay miles de cosas que nos separan o nos dividen. Y hay que hacer un esfuerzo por buscar los comunes denominadores en todo el diseño de política. Ese común denominador tiende a estar siempre en el objetivo, lo que ya es una buena noticia. Si tuviésemos objetivos diferentes, estaríamos en pésimas condiciones de generar buena política pública. Pero tenemos objetivos comunes. Y la labor del Ministerio de Educación se centra precisamente en buscar los mejores instrumentos para alcanzar esos objetivos, que son que cada alumno, cada niño, cada joven alcance el máximo de sus capacidades o a través del sistema formal, acceda a mejores oportunidades y en muy concreto que las brechas de aprendizaje que existen en nuestro país se reduzcan al máximo hasta eliminarlas del todo. Eso se logra haciendo de la escuela el centro, el corazón de la política pública y fundamentalmente de la educación un espacio de paz, un espacio de unidad. La labor del Ministerio de Educación, si uno tuviese que sistematizarla para los efectos de esta conversación, yo creo que uno lo puede separar en las siguientes, en el fondo, etapas. Digamos. Uno, el objetivo central, que es el que acá he señalado, y toda una batería de políticas públicas que hemos diseñado, que hemos impulsado, muchas de gestión, otras legislativas, ya me voy a referir a ellas, apuntan precisamente a ese objetivo. Y cuáles son las condiciones de borde que el sistema educativo necesita para que efectivamente pueda generarse ahí espacios de mejores oportunidades para todos los alumnos. Eso es como la gran discusión de política pública. Muchos de los que me han antecedido la palabra se han referido en términos globales a cuáles serían, a su juicio, los elementos que hay que tocar ahí. Creo que ahí hay un espacio importante. Hay un segundo elemento que tiene que ver con lo que ha sido la labor del Ministerio, que también aquí se ha tocado, respecto de la implementación de... Hay un micrófono abierto que me parece que... Las posibilidades de... Sí, efectivamente. Y ahora el profesor senador Monte. Y una radio prendida. Respecto a la inmunidad, lo que significa la exención tributaria respecto a las generaciones. No sé. Y otra comisión... Ahí sí, estábamos viendo ahí las condiciones tributarias de algo, pero bueno, vamos a ver. Entonces, decía que primero el gran foco de cómo manejamos y cómo dirigimos la política pública educativa, generando espacios de paz, de unidad, de oportunidades dentro del sistema de educación formal en todos sus niveles. Cómo en definitiva mejoramos la calidad, centrando, y tomo las palabras del senador Quintana, todo el esfuerzo en la sala de clase. Y es bueno reflexionar por qué nos alejamos de la sala de clase. La política pública educativa en Chile se alejó hace ya, o por muchos años lamentablemente, del corazón de lo que pasaba en la sala de clase. Es un debate interesante, yo he tenido mi posición sobre eso, yo creo que cuando uno se queda demasiado tiempo en debates estructurales, lo que ocurre es que se aleja de la sala de clase, y eso tiene un impacto en las oportunidades que pueden acceder los niños y jóvenes en ese momento. Lamentablemente, pensar solo en el futuro de la educación no le sirve a los niños que están hoy día en el sistema educativo. Tenemos que tomar también medidas hoy que los benefician. El debate estructural permanente tiende a alejarnos a veces de esa necesidad concreta. Puede ser poco atractivo desde el punto de vista político, pero es fundamental para que los niños puedan efectivamente desarrollarse al máximo. Entonces, decía que eso es un elemento. El segundo elemento, voy a volver a ese, pero el segundo elemento tiene que ver con todas las reformas y el grueso de reformas que se discutieron durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, que a esta administración le ha correspondido implementar. Lo que ciertamente ha significado un esfuerzo enorme. Y quiero, Presidenta, aprovechar aquí también de decir con absoluta claridad y fuerza que hemos hecho todo para que esas reformas se implementen de la manera adecuada. E insistir a veces que esos esfuerzos no se han hecho, lo único que perjudican es precisamente la implementación de esas reformas. Voy a poner solo un ejemplo de algo que hoy día no ha salido, no estaba puesto arriba de la mesa, que es el sistema de admisión escolar. El sistema de admisión escolar ha sido, en la práctica, instalado por este gobierno. Y hemos hecho todo cada año para que sea un éxito en la gestión. Y curiosamente, los primeros años el debate estuvo instaladísimo
en que se dejaba entender de que esta administración no pretendía ni siquiera instalar el sistema. Ese tipo de debate, ese tipo de conflictos, obviamente no contribuyen en nada. Los hechos, ¿qué es lo que muestran? Que el sistema de admisión escolar está hoy día instalado en régimen y que desde el punto de vista de la gestión no presenta ningún problema. Y que lo que hay que hacer ahora es volver a analizar esa política para ver cuáles son los cambios que efectivamente necesita. Nosotros hicimos un planteamiento para hacer mejoras a ese sistema, nos ha tramitado ese proyecto por el Senado, para poner solo un ejemplo. Entonces, quiero insistir en eso porque en definitiva el soslayar permanentemente de que existiría una especie de abandono de implementar reformas, cuando en la práctica lo que se ha hecho es que esas reformas se han implementado tal cual como están diseñadas en las respectivas leyes, yo creo que lo que hace es contribuir a que sea más difícil la implementación y no a que los resultados de esas medidas efectivamente se puedan analizar y luego estudiar en conjunto. Lo mismo ocurre con la puesta en marcha de la educación pública o la nueva educación pública. Tenemos ya 11 servicios locales en operación. Los últimos 4 son los que empiezan a operar este año. El esfuerzo que se ha hecho ahí ha sido gigantesco. Las dificultades para implementarlo han sido también evidentes. Y por supuesto lo que corresponde ahora es cómo hacernos cargo de mejoras. Cuando yo planteo que hay que escuchar el informe de medio término del Consejo de Evaluaciones, porque evidentemente dentro del diseño de la ley, ese informe tiene un rol fundamental que nos permite generar ciertos consensos para tratar de instalar de mejor forma lo que viene y sacarle el máximo provecho a una política a la cual el país le dedicó 4 años de debate. Por lo tanto, echarla por la borda no tiene ningún propósito, no tiene ningún sentido. Con los centros de formación técnica estatales ocurre lo mismo, y suma y sigue. Por lo tanto, un segundo elemento es cómo hemos estado implementando, cómo podemos mejorar esas políticas, analizarlas fríamente y desprejuiciadamente respecto de cuáles son sus beneficios y cuáles son sus problemas. Hubo problemas de diseño que se anticiparon y que hoy día se están viendo, y yo tomo el guante, por supuesto, que plantea el senador Montes, y hay cosas que hay que corregir, y hay que abordarlas, pero tenemos que también generar un espacio de cuál va a ser el debate que nos va a permitir guiar esos cambios y no simplemente dar a entender de que no se ha hecho nada, porque es un despropósito decir que esta administración no ha hecho nada para implementar esas reformas. No es que lo han dicho acá en esta comisión, pero son temas que se van instalando, que generan daño, en definitiva, para el propósito que se busca. Y lo tercero tiene que ver con algo muy concreto, que es la pandemia. Cómo abordamos la pandemia, cómo nos hacemos cargo de un año escolar 2021 que va a ser muy desafiante, y cómo el Ministerio de Educación y todos los servicios nos hemos preparado para abordarlo, que es algo también que me interesa transmitirles ahora en esta sesión. Entonces, siguiendo esos 3 elementos, quiero centrarme, si me permiten, fundamentalmente en algunos aspectos centrales de cada uno de ellos, tratando de no tomar toda la sesión, porque evidentemente me va quedando poco tiempo. Primero, respecto de los temas de fondo. Nosotros tenemos, y se produce una cosa interesante para esta comisión, y es que las prioridades legislativas del gobierno en educación, y ciertamente del Ministerio de Educación, se concentran hoy día en el Senado. Tenemos el proyecto de ley que moderniza y extiende la subvención escolar preferencial, que esta comisión ya ha empezado a conocer, donde ciertamente se pueden incorporar elementos que son interesantes. Tenemos también el proyecto de subvención para los niveles medios en la educación parvularia, que es un proyecto esencial precisamente para hacernos cargo del objetivo de mejorar la calidad, de incorporar equidad y aumentar la cobertura de la educación parvularia en sus niveles medios, en los jardines infantiles. Y tenemos que resolver el proyecto del kinder obligatorio, que está no en la comisión del Senado, sino que en una comisión mixta. Eso obviamente que genera un paquete que tiene objetivos muy claros. Primero, hacerse cargo de de niveles que han estado postergados en la política pública. La educación parvularia fue quedando con el tiempo postergado de la política. Se han hecho esfuerzos importantes, pero recordemos, durante los últimos 5 años, mientras el presupuesto de educación superior aumentó en un 66%, el de educación parvularia lo hizo solo en un 9%.
El proyecto que vamos a empezar a conocer en esta comisión corrige esa inequidad, tanto en la asignación de recursos como en el foco que se le ha dado a la educación parvularia como elemento fundamental para eliminar las brechas en el país. Y lo que hace es inyectar recursos por 125.000 millones al año en régimen, precisamente para equiparar las condiciones de los jardines vía transferencia de fondos y generar un espacio de aumento de la cobertura que creemos, y me imagino estaremos todos de acuerdo, es fundamental. Y por tanto hay ahí un elemento que es clave. Tenemos una urgencia, y creo que la pandemia nos ha ayudado a identificar esa necesidad, y lo plantea también el documento al que el presidente se refería al iniciar su conversación, de entregarle al sistema mayores espacios de innovación, mayores espacios de flexibilidad. Si algo nos ha demostrado la pandemia, es que los colegios requieren, exigen flexibilidad para poder llevar adelante sus propios proyectos educativos, que se requieren espacios de innovación y que de alguna manera, y esto también es interesante porque políticamente ha sido un conflicto yo creo que totalmente estéril, la diversidad de proyectos es clave. El senador Quintana planteaba lo relevante que son los proyectos Waldorf, los proyectos Montessori y otros, y cómo lamentablemente solo los encontramos en el mundo privado y no los encontramos en el mundo público. Es porque hemos rigidizado el mundo público a más no poder. Y porque se ha generado un debate respecto de la riqueza de la diversidad de los proyectos que atenta en contra de precisamente ampliar esas posibilidades. Entonces, es muy interesante porque lo que vemos es que si nos centramos en los objetivos, es mucho más fácil ponerse de acuerdo. Y si nos quedamos pegados en ciertos instrumentos, lo que va a pasar es que solo habrán proyectos Waldorf para el mundo privado y será muy difícil que tengamos proyectos Waldorf financiados por la subvención escolar. Yo soy un férreo partidario, y ustedes me han escuchado muchas veces, de que el Estado tiene que invertir en diversidad y que es muy importante que existan proyectos diversos financiados con fondos públicos para que todas las necesidades de las familias encuentren una respuesta. Y eso se logra con mayor libertad, con mayor diversidad, con mayor espacio de flexibilidad, con mayor espacio de innovación. ¿Cómo lo hacemos para que esos mayores espacios no terminen en malas utilizaciones de recursos públicos? Por supuesto que hay toda una batería de instrumentos que existen hoy día y que se pueden perfeccionar. Pero ese es el objetivo. Y ese es el debate y esa es la discusión que nosotros quisiéramos instalar en los proyectos de ley que estamos discutiendo y también en una mirada mucho más amplia. La pandemia, de alguna manera, lo que ha hecho es darle un significado nuevo a un diagnóstico que era a estas alturas antiguo. Lo importante de la innovación, lo importante de la flexibilidad, lo importante de los espacios para poder desarrollar proyectos diversos. Eso ha estado siempre sobre la mesa. La pandemia le pone un sentido de urgencia que es de alguna manera lo positivo que podemos apreciar. También, y esto tiene que ver con lo que ha planteado el senador Monte, la pandemia nos muestra lo rígido que es el aparato estatal para poder abordar ciertas necesidades. Y tenemos una tremenda oportunidad de flexibilizar y modernizar las posibilidades del aparato estatal para abordar las necesidades de los alumnos. Creo que ahí se abre un espacio enorme. Y otra cuestión muy interesante que la pandemia ha puesto sobre la mesa y que también venía trabajándose de antes en diversos gobiernos, yo no quiero decir que esto es una cuestión propia de esta administración, es que los padres son fundamentales para el mejor desarrollo de los alumnos en el sistema educativo. Este año todos los apoderados nos tuvimos que ver, en algunos casos a la fuerza, otros de buen grado, pero todos involucrados en el proceso formal de educación de nuestros hijos. Y esa oportunidad de reincorporar, de revincular a los apoderados en el proceso formal de educación de los hijos, es una oportunidad que no podemos desaprovechar y que tenemos que ser capaces de catapultar más adelante, donde la pandemia nos muestra un camino, pero obviamente la solución no está en la pandemia, sino que está una vez habiéndola superado. Por lo tanto, hay ahí una serie de elementos que son centrales. El Ministerio está trabajando a través de diversos programas para que cada uno de estos elementos tenga una atención específica. La senadora Proboste se refería, y yo comparto, a lo relevante que es hacerse cargo de la deserción escolar. Lo que no me parece correcto es decirte que no nos hemos preocupado de ese tema. Todo lo contrario. Por primera vez se está y seguía trabajando, ha sido largo porque las cosas no son simples, y ustedes lo saben,
por primera vez se está trabajando con el Consejo Nacional de Educación en la creación de una modalidad de reingreso que precisamente permite contar con toda una estructura para llevar adelante escuelas que algunos llaman de segunda oportunidad o modelos diversos para hacerse cargo de aquellos alumnos que están al margen del sistema escolar. No es cierto que nosotros nos hayamos quedado pegados en la discusión de cuántos alumnos están fuera del sistema. Hemos estado precisamente en el diseño de política para reincorporar a esos alumnos. Y hemos estado trabajando para evitar que, como consecuencia de la pandemia, cualquiera que sea ese número, para no entrar en el debate porque hay temas metodológicos ahí, pero cualquiera que sea ese número, se reduzca al máximo posible. Y por tanto, ahí hay un camino concreto. Y una vez que esa modalidad esté aprobada, será necesario tener una discusión, en este caso ya legislativa, sobre cómo financiar de mejor manera esa modalidad para que pueda efectivamente incrementar su posición a lo largo de todo el país. Por lo tanto, existen muchos elementos. El apoyo a las escuelas con resultados insuficientes, que se ha focalizado con mucha fuerza, que este año, como consecuencia de la pandemia, de antes de la pandemia ya se había expandido y como consecuencia de la pandemia se generaliza para una serie de establecimientos que van a requerir esa focalización. Eso en términos muy generales, yo sé que hay muchas cosas más, pero no quiero capitalizar el tiempo. Con la instalación de las reformas heredadas que hemos tenido que implementar, ya lo dije, ha sido evidente todo el esfuerzo que hemos tenido que llevar adelante. Y creo que es importante reflexionar respecto de cuáles son los aciertos de diseño y cuáles son las dificultades de diseño de alguna de esas reformas, que obviamente van a permitir que tengan un impacto mayor en la medida que se vayan corrigiendo. Hay que tener ese debate, pero hay que tenerlo desprejuiciado. Si cada vez que se instala el debate alguien pretende decir que lo que queremos es echar por tierra todas unas reformas que se están implementando, creo que no es la manera correcta de hacerlo. Y por último, y me quiero centrar en esto, antes de darle la palabra a los subsecretarios que quieran profundizar, ¿qué es lo que pasa para marzo? Porque creo que evidentemente es una preocupación natural de la Comisión que debemos nosotros discutir. Lo primero es volver a insistir, aquí como en todo, el debate binario, la tensión entre los que creen que no hay que tener clases presenciales nunca y los que creen que tienen que tener clases presenciales todo el tiempo, todo el día, en tiempos de pandemia, ese debate es totalmente artificial. Y creo que es bueno despejar. Es un debate artificial. Y si se instala ese debate, se está haciendo funcional a otros intereses que no son los intereses del Ministerio de Educación, y doy por hecho que no son los intereses de la Comisión de Educación del Senado. El interés que nos une es cómo somos capaces, en un contexto de pandemia, único en el mundo, cómo somos capaces de buscar las mejores maneras para que, combinando los resguardos sanitarios, la pandemia no sea una catástrofe para los alumnos. Y en esto, la evidencia en Chile y la evidencia internacional es una sola. Obviamente nosotros tenemos que preocuparnos de lo que pasa acá, pero no podemos estar ausentes de que es un problema que opera más o menos de la misma manera en potencias, en países subdesarrollados, en países de ingresos medios. Todos los países del mundo que debieron suspender sus clases presenciales en forma prolongada, están haciendo esfuerzos para revertir esa suspensión de clases de la mejor manera posible y donde sea posible, porque es la manera más efectiva de evitar los efectos negativos de la pandemia en el sistema educativo. Le pasa a Chile, le pasa a Alemania, le pasa a Holanda, le pasa a países con menores ingresos que nosotros. 6 millones de norteamericanos en edad escolar no tienen internet. La principal crítica que se le hizo a Angela Merkel decía relación con los problemas de conectividad. Holanda fue de los países que tuvo menos suspensión de clases presenciales, está viendo la mejor manera de revertir el impacto que generó particularmente esa suspensión en sus alumnos más vulnerables. Francia está hoy día con clases presenciales porque sabe que es la mejor manera de mitigar el efecto negativo del COVID. Entonces esto no es un capricho. No es que uno pretende instalar una idea y no se quiera mover de ahí. Es que, de nuevo, en un afán de despolitizar el debate, caer en soluciones que desde el punto de vista político pueden resultar tremendamente atractivas, pero que desde el punto de vista de la efectividad sabemos que no lo son, es un error. A mí,
me decían una vez en una entrevista, lo que usted debería hacer, ministro, es instalar un camión que irradie banda ancha en vez de preocuparse que los niños vuelvan a clase. No puedo estar más en desacuerdo con una cosa como esa. Nosotros tenemos que preocuparnos de hacer todos los esfuerzos para que de distintas maneras, en distintos ámbitos, en distintos lugares, todos los niños tengan el máximo de oportunidades y las brechas que se van manifestando y que se profundizan lamentablemente se reduzcan al máximo. Y en ese sentido, no sé si lo señalé, pero lo repito, interesante escuchar lo que dijo la secretaria ejecutiva a nivel mundial de UNICEF hace 5 días atrás. Los niños no pueden soportar, no se merecen un año igual al año 2020. No lo decía respecto de Chile, lo decía respecto de todos los niños del mundo. O sea, esto es un problema mundial. El UNESCO ha estado exactamente en esa misma línea y hemos hecho los esfuerzos para ello. ¿Esto en qué se ha traducido? Primero, en que todos los establecimientos educacionales del país prepararon, acorde a su propia realidad y en un proceso de participación local, que es clave. La participación local es fundamental. Pero esa participación se tiene que llevar a cabo precisamente en el ámbito de cada comunidad. Y con los profesores de esa escuela, con los asistentes de la educación de esa escuela, que tiene una realidad distinta a una que a lo mejor está a 3 kilómetros de distancia, pero que por diversas razones se organiza de una manera diferente. Todos los colegios en Chile presentaron sus planificaciones para operar el año 2021 bajo una lógica de poner la presencialidad como una prioridad. Y eso se tradujo en términos generales, para no dar más detalles después, pero en términos generales, en que hay distintas maneras de abordar esa presencialidad dependiendo de las características de cada establecimiento. Así, por ejemplo, un 20% de los colegios señala que está en condiciones de recibir a todos sus alumnos todos los días, resguardando los protocolos sanitarios. Coincide ciertamente con establecimientos en su gran mayoría del mundo rural, que tienen menos alumnos por sala y que por lo tanto tienen menos dificultades de aforo, de cumplir con los aforos y las exigencias sanitarias. Otro 20% ha señalado que puede recibir a todos sus alumnos todos los días, pero en jornadas separadas. Un grupo en la mañana, otro grupo en la tarde. El otro 40% ha señalado que puede recibir a los alumnos, pero alternando los días. En algunos casos alternando días, otros han propuesto alternar semanas. Eso es muy interesante porque le da continuidad al proceso formativo y, por ejemplo, si lo que se busca es eliminar o bajar al máximo el riesgo de deserción escolar, esa alternancia es mejor que simplemente mantener un proceso permanente a distancia de los alumnos. Y otro porcentaje, el restante, que es del orden de un 12-13%, ha señalado que va a hacer una combinación de elementos más híbridos. ¿Qué significa esto? Que todos los colegios están en condiciones de poder poner la presencialidad como una prioridad, pero que la clase tal cual como la conocimos, que se iba el año 2019, el año 2018, no va a volver a ser así este año, por razones obvias. Por razones obvias. Entonces, y aquí voy a apelar de nuevo a que si cada vez que uno pone este tema, se genera una tensión que lo que hace es llevar este debate a un universo binario que no es real. El objetivo común, y es de que cada niño joven tenga lo mejor que pueda recibir en un contexto de pandemia, lo vamos perdiendo. Y ese es el esfuerzo que tenemos que hacer. Hemos dicho que el año escolar parte el 1 de marzo, y el año escolar va a partir el 1 de marzo. La manera en que lo hagan los establecimientos ciertamente va a depender del territorio donde se encuentren, de las condiciones sanitarias que estén en ese lugar y de las restricciones que la autoridad sanitaria vaya a imponer. Estamos haciendo un esfuerzo enorme como país por vacunar a las educadoras de párvulo, a los asistentes de la educación, a los profesores. Están dentro de las prioridades de la vacunación todos los trabajadores de la salud. Perdón, de la educación, los de la salud también, pero los de la educación. ¿Eso qué significa? Que en la medida que se vayan autorizando las vacunas, proceso que saben es lento y que tiene sus tiempos, que obviamente nosotros no somos en ese sentido más bien espectadores, y en la medida que vayan llegando las dosis, todos los trabajadores de la educación van a estar vacunados. Antes van a estar vacunados todos los adultos mayores. Muy importante porque sabemos que un elemento que genera temor en la ciudadanía
es el eventual contagio que se podría llevar a los adultos mayores en las casas. Si los adultos mayores están vacunados, las razones para ir priorizando la presencialidad se van imponiendo con más por su propio peso. Entonces, yo en esto, presidente, lo que le pido a la comisión es que no hagamos de esto un debate binario, porque es absurdo. Es absurdo hacer de el regreso o no un debate binario, como lamentablemente algunos lo han tratado de instalar. Esto no es un conflicto, no es una batalla, es cómo somos capaces de generar confianza en las escuelas, confianza en las comunidades, sabiendo que la prioridad de lo presencial es clave para que los niños y jóvenes tengan mejores oportunidades. Yo quiero insistir en esto, les podrá hacer más o menos sentido, pero, y lo he dicho acá, si yo quisiera no tener problemas, estaría chuteando el tema del regreso del año escolar para qué sé yo cuándo. Y estar como Condorito diciendo hoy no se fía, mañana sí. Yo creo que eso es un error. Yo creo que nosotros tenemos que ponernos propósitos, tenemos que ponernos objetivos y tenemos que generar espacios para que esos objetivos efectivamente se vayan cumpliendo. Generamos un consejo asesor que sesionó el año pasado y sigue sesionando este. Se incorporó a ese consejo funcionarias de Junji, representantes del gremio de los asistentes de la educación. Han estado desde el primer día invitados los representantes del colegio de profesores. Lamentablemente no se han sumado a esa invitación. Siguen estando invitados y hay consenso total que sería tremendamente positivo que lo hicieran. Mientras tanto, el Consejo sigue sesionando, obviamente, porque es un tema prioritario que no podemos dejar de lado. 1.600 establecimientos de educación parvularia, del mundo escolar, volvieron a actividades presenciales el año pasado, con un fuerte foco en lo que fue la formación técnico profesional, que es evidente, requiere una presencialidad mayor, la formación práctica exige una presencialidad muy difícil para los alumnos. Cuando uno visitaba esos liceos técnicos, era impresionante escuchar a los alumnos que decían, mira, lo mejor es que estoy volviendo a aprender. Uno les preguntaba, bueno, qué bueno, te encontraste con tus amigos, tus compañeros, sí, mira, todo eso es estupendo, pero lo más importante es que hemos vuelto a aprender. Eso decían los jóvenes de los liceos técnicos. En el mundo ahí de los servicios locales, Alejandra puede dar más detalles, se ha hecho un trabajo participativo utilizando precisamente todas las instancias de participación que la propia ley establece y que están ya instaladas para generar un debate rico que permita poner un foco claro. Se está avanzando. Entonces, ¿cómo va a empezar el año 2021? Va a empezar acorde a la situación sanitaria, va a empezar acorde a las restricciones sanitarias que vaya a imponer el Ministerio de Salud, con la confianza que los colegios están preparándose y están preparados para, de distintas maneras, darle preferencia a lo presencial y con mucha claridad de que esto es un proceso paulatino que requiere muchos apoyos. El tema de la tecnología es también clave. El concurso que se llama Yo Confío en mi Escuela, cuyos fondos ya se están asignando efectivamente. Primero se dijo que eran 6.000 millones, pero se adjudicaron en definitiva 13.300. ¿Por qué? Porque se optó por adjudicar recursos a todos los establecimientos que postularon y que cumplían con las exigencias, de tal manera de no dejar establecimientos fuera por esa vía. Nos pareció una respuesta razonable a una inquietud del sistema educativo. Están además los kits sanitarios que se han repartido a todos los colegios. Está además la flexibilidad, esto al margen del proyecto que estamos discutiendo sobre la SEP, está la flexibilidad en el uso de los recursos SEP, lo que ha permitido que los establecimientos puedan adquirir puntos de conectividad, tablets o computadores que los dejan en comodato de sus alumnos. Y también hay un tema estructural con la conectividad. Estuve ayer con la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, que ha hecho un esfuerzo enorme, precisamente por apuntar a que sus alumnos vuelvan a lo presencial, porque tiene total conciencia de lo que esos alumnos necesitan. Y ella nos contaba, sería interesante escucharla, yo creo que sería interesante que la comisión a lo mejor la podría invitar. Nos contaba cómo atendió el capital cultural de las familias, atendía la falta de preparación que a veces los apoderados de sus alumnos tienen, lo difícil que les resulta seguir adelante con el proceso de educación a distancia. La presencial para esos jóvenes, la presencialidad para esos jóvenes es fundamental, con un tema estructural que yo también comparto que es dramático, y es que por muchos chips de conectividad que le entreguen a esos alumnos,
en esas zonas no llega no hay fibra óptica, no llega la conectividad. Es un esfuerzo que estamos viendo con la Subtel, pero que también escapa del Ministerio de Educación. Yo en esto no es que quiera deslindar responsabilidades, pero obviamente el esfuerzo que nosotros hacemos tiene un foco. Tiene un foco hecho en la escuela, y este año estamos ya adjudicando la nueva licitación para conectar con banda ancha prácticamente el 100% de los establecimientos en Chile, o el 99% de la matrícula. Entonces, se están haciendo esos esfuerzos. Son muchas más cosas, presidente, las que uno podría profundizar. Veo que se nos está yendo la hora, por eso me detengo. Lamentablemente no sé si hay espacio para profundizar algunas, o si usted quiere le podemos dar continuidad en otra sesión, pero termino, presidente, y no quiero ser majadero en esto, pero creo que es importante. Tenemos una oportunidad, lo planteaba el senador Alvarado, yo recojo lo planteaban todos en realidad, de buscar espacios para poner el foco en objetivos comunes y evitar que el debate educacional, que es muy sano, se traduzca en tensiones innecesarias en el sistema escolar. Y creo, y con esto termino, que el debate constituyente nos da también una tremenda oportunidad, porque permite por primera vez tener un espacio específico para llevar adelante esa discusión. Por mucho tiempo la discusión política, que tenía que ver incluso con distintas miradas de sociedad o con distintas miradas de la organización general de nuestra sociedad a través de la Constitución, como no estaba el debate en la Constitución, se llevaba a las escuelas. Yo creo que hoy día tenemos una oportunidad enorme de tener ese debate, que es riquísimo, del cual supongo todos vamos a participar, en el ámbito constituyente, y dejar derechamente a las escuelas en paz de la tensión política y trabajar en aras de las mejores oportunidades de esos alumnos. Eso, presidente, perdone que me haya tomado tanto tiempo, pero me pareció que todo era relevante. Bueno, muchas gracias, ministro. Creo que vamos a tener que prorrogar algunos minutos. No sé si les parece, unos 15 minutos. Creo que probablemente no todas las interrogantes quedaron respondidas por un tema de tiempo y porque, bueno, también hay áreas que podría profundizar nuestros demás invitados. Particularmente de educación superior. Yo quisiera ofrecer la palabra, pero antes me ha pedido la palabra la senadora Yasna Proboste. Presidente, creo que es bien fundamental que pudiésemos definir una sesión especial como esta que usted ha estado promoviendo, junto con la Subsecretaría de Telecomunicaciones, porque es muy importante conocer cuáles son las zonas oscuras, donde hay que efectivamente avanzar en garantizar conectividad para no seguir profundizando estas brechas. Y lo digo, presidente, porque inclusive de las palabras del propio ministro se desprende lo que él ya ha venido señalando, en que vamos a tener un año que será un sistema híbrido, en donde, dependiendo de las condiciones del territorio, de la escuela, una semana, dicho textual por parte del ministro en su reciente intervención, una semana irán a clases, otras no. Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando no van a la escuela? Si ese es el problema. El problema aquí no es que tengamos solo un discurso, sino cuáles son las acciones concretas. Yo he escuchado a la directora de Educación Pública en otras intervenciones en donde ha dado señales muy concretas de cómo están avanzando ellos en la educación pública, de comprar chip, nos habló la directora de arriendo de equipo, pero eso está ocurriendo en una proporción muy pequeña de establecimientos. Entonces, si esto que está promoviendo la educación pública a través de la directora que ha estado en otros espacios, ¿cómo se está extendiendo para garantizar que aquellos estudiantes que por las condiciones del territorio no puedan estar todo el tiempo en la sala de clase física, tengan también la certeza que van a tener una conectividad? Y a propósito de eso, presidente, porque había sido un acuerdo que alcanzamos en el mes de diciembre, una solicitud que encabezó el senador Montes, de poder ir revisando en la Comisión de Educación las glosas que están comprometidas a la ley de presupuesto. Yo, mientras escuchaba al ministro, revisé 2 de ellas que están por vencer el 31 de enero, y precisamente una, la glosa 12, está asociada al programa de la glosa 19, perdón, asociada al programa 01 de la Subsecretaría de Educación, en donde se señala que la Subsecretaría informará a la Comisión de Educación de ambas cámaras al 31 de enero del año 2021
acerca de los planes de educación digital que propone para el año escolar, así como las medidas académicas que promoverán para disminuir la brecha educacional que se generó con ocasión de la crisis sanitaria originada por el virus del COVID. Entonces, creo que esto es una glosa muy concreta que requiere una respuesta muy concreta también de parte del Ministerio de Educación. Y otra de las glosas que está asociada al Ministerio de Educación es la glosa 12, asociada al programa 04 de la Subsecretaría de Educación, específicamente a Desarrollo Profesional Docente, en donde se establece que la Subsecretaría de Educación, en conjunto con el CPIP, informarán a más tardar al día 31 de enero a la Comisión Especial Mixta de Presupuesto y a las comisiones de Educación de la Cámara de Diputados y el Senado respecto al estado actual de encasillamiento en la carrera profesional docente de los docentes evaluados el año 2015. Quiero recordar que llegamos a esta glosa porque hicimos un largo camino sin respuesta de parte del Ministerio de Educación. Primero, el Ministerio nos dijo que esto era algo muy sencillo, que ellos tenían las nóminas de los profesores que habían sido mal encasillados, que las podían entregar en una semana. Pasó una semana, 10 días, y después nos respondieron que ellos no podían entregarla porque la carta tenía que ir dirigida a la ministra. La comisión la dirigió a la ministra, y después nos dijeron que no la podían entregar porque eran datos sensibles. Nos fuimos al Consejo de la Transparencia. Entonces, esto ha sido un largo recorrido de no querer enfrentar. Y además yo quisiera hacerme cargo de algunas de las cosas que plantea el ministro, porque francamente las quiero tomar con el mejor sentido del humor, pero aquí los únicos que han hecho una discusión binaria es el Ministerio de Educación, es desde el Ejecutivo. Cuando se planteaban estas mismas dificultades, cuando el ministro el año pasado, el año 2020, insistía con el retorno a clase, entonces él en esta lógica binaria decía, mira, aquí estamos los que queremos retorno a clase y los que no quieren retorno a clase. Si esa no era la discusión, si la discusión es que las escuelas no están preparadas y los territorios hoy día no están preparados y el ministerio no ha hecho un esfuerzo por preparar a las comunidades educativas que hoy día conocen que no tienen acceso a tecnología y no se está avanzando con celeridad en esta tarea. A lo mejor sí, y no se conoce. Por eso yo digo con mucha claridad, nosotros hemos conocido de iniciativas que son muy puntuales a través de educación pública. Estuvo acá la directora en una comisión, informó que se estaban comprando chips, bien tarde, pero se estaban comprando, que se habían arrendado equipos. Eso es una área de lo que nosotros hemos conocido, pero claramente no hay una política clara, y como la ley mandató al Ministerio de Educación a entregar esta información a más tardar al 31 de enero, creo, presidente, que sería muy importante el que pudiésemos conocer esta información con claridad, ¿no? Y además programar una reunión con la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Quiero decir que cuando presentamos el proyecto de la gratuidad en el Internet para el 60% de los estudiantes más vulnerables, tuvimos un gran apoyo de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. A nosotros nos hubiese encantado que en este debate hubiera estado intensamente volcado el Ministerio de Educación a apoyar una demanda como esta. Pero nuestra opinión es que la Subtel se interesó, nos llamaron, trabajamos con los equipos de los mocionantes y el Ministerio de Transporte, y creo que sería muy importante, porque además ya la ley de presupuesto entrega recursos importantes para que efectivamente se vayan iluminando zonas. Entonces, creo que es importante que todas las acciones que se deban realizar para no seguir profundizando esta brecha de desigualdad respecto de aquellos que tienen conectividad y respecto de aquellos que no lo tienen, en un año que sabemos va a ser complejo, el propio ministro lo ha señalado, un año híbrido. Bueno, la pregunta es, ¿qué hacen los niños? ¿Qué hacen la familia en el tiempo que no puedan ir a clases porque la comuna retrocedió y por lo tanto ya no pueden abrir las puertas de las escuelas? ¿Cómo le garantizamos que van a seguir teniendo acceso al aula? No al aula física, sino al aula virtual. Eso, presidente. Muy bien, yo parto de la base entonces que asumimos que prorrogamos por los 15 minutos, ¿no es cierto? Y le ofrecería la palabra a los demás miembros del Ejecutivo que nos acompañan. Subsecretario Vargas, ¿le parece? Por un minuto, por si hay algo que haya quedado que sea necesario reforzar, complementar. Gracias, presidente. Parto por saludar a todos quienes nos acompañan, por supuesto,
a los senadores y senadoras presentes y el resto de mis compañeros de trabajo del ministerio. A ver, evidentemente tengo muy pocos minutos como para mencionar o hacerme cargo de todos aquellos aspectos que por su intermedio han sido mencionados en esta sesión, presidente, pero sí me gustaría hablar muy sumeramente respecto de algunos aspectos que, vistos en su conjunto, permiten hacerse una idea de lo que ha sido la realidad de la educación superior estos últimos meses, años, y también un poco que muestra bien a las claras cómo se viene el panorama hacia adelante. Voy a tratar de ser lo más breve posible, presidente. El ministro mencionaba que nos hemos hecho cargo de buena manera de la implementación de una serie de leyes que fueron aprobadas en el gobierno anterior. Esa es la realidad también, por cierto, de la educación superior, en lo que dice relación fundamentalmente con dos leyes, la 21.091 de educación superior y la 21.094 de universidades del Estado. Efectivamente, hemos estado abocados y la pandemia no ha sido impedimento. Me referiré después brevemente a lo que ha sido la pandemia, los efectos y ciertas conclusiones que podemos sacar de ella, pero la pandemia no ha sido impedimento para seguir avanzando a tranco firme en la implementación de las diversas medidas que contemplan estas leyes, así también como la ley de los centros de formación técnica estatales. De esa manera, puedo decir que, en resumen, hemos implementado, hemos puesto en marcha la nueva Subsecretaría de Educación Superior. Con fecha agosto del año 2019, empieza a operar esta nueva subsecretaría, que es la sucesora legal de la División de Educación Superior. Junto con eso también se creó oportunamente el Consejo Asesor de Formación Técnico-Profesional, que de hecho hace pocos días atrás elaboró una estrategia, estuvo trabajando en ella por 2 años y la entregó formalmente. Adicionalmente, conformamos los 2 comités técnicos de acceso a la educación superior, uno para el subsistema universitario, otro para el subsistema técnico profesional. Esos comités ya llevan sesionando prácticamente 24 meses y debo detenerme brevemente con respecto a lo que ha sido el funcionamiento del comité técnico de acceso al subsistema universitario, por cuanto de ese comité, que es presidido por mí, por el subsecretario de Educación Superior, han emanado diversos acuerdos que han tenido un efecto positivo en el acceso a la educación superior, particularmente de las universidades adscritas a este sistema de acceso. Dicho sea de paso, tal como lo establece la propia Ley de Educación Superior, a contar de este año, es decir, para la admisión 2021, es la subsecretaría la que debe hacerse cargo del proceso. Y en consecuencia fue este año el primero en el cual nos vimos involucrados directamente en la administración o en la gestión de las pruebas de acceso, y en particular de esta nueva prueba, la prueba de transición, que hasta el momento ha sido aplicada de manera muy exitosa, sin perjuicio de lo cual hago ver que este viernes y sábado próximos tendremos la aplicación extraordinaria que se llevará a cabo en distintos puntos del país y que va a permitir que cerca de 2.400 estudiantes que no pudieron rendir la prueba en su fecha original, por encontrarse fundamentalmente en las bases de epivigila del Ministerio de Salud, puedan hacerlo y así cumplir con su derecho a la educación. También, presidente, creamos la comisión de expertos para la regulación de los aranceles regulados. Próximamente, de hecho, vamos a emitir la primera resolución que va a dar cuenta de los aranceles regulados para 3 grupos de carreras, los cuales van a regir para el año 2022. El Comité de Coordinación del SINACES, Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad para la Educación Superior, que está integrado por el subsecretario, quien lo preside, el superintendente de Educación Superior, el presidente del Consejo Nacional de Educación y el presidente de la Comisión Nacional de Acreditación, ha sesionado y sigue sesionando de forma periódica. Esto es, prácticamente todas las semanas. Y eso ha permitido apuntalar al sistema, o al menos establecer una coordinación entre los entes que rigen al sistema, de lo cual puede dar buena cuenta todo el sistema de educación superior, que se ha visto beneficiado por esta mejor coordinación y que ha permitido, entre otras cosas, elaborar
una serie de documentos a título de recomendación, entre otros temas. Presidente, también creamos el Consejo de Coordinación de Universidades Estatales. De hecho, el viernes recién pasado se tuvo lugar una nueva sesión de ese Consejo de Coordinación, tal como lo establece el reglamento respectivo, esto es que funcione o que sesione los primeros 15 días de cada cuatrimestre. Tuvimos la presencia del ministro de Ciencia, que también forma parte de ese consejo, y si bien no formaba parte de la tabla, el ministro de Ciencia se refirió ante la interpelación de algunos rectores, se refirió a la asignación que hizo Corfo respecto del Instituto de Tecnologías Limpias. Y también, por último, creamos, o más bien hemos puesto en marcha, el Comité del Plan de Fortalecimiento de las Universidades Estatales, que tiene como fin primordial la asignación y el seguimiento de los proyectos que se van a financiar, que se están financiando con cargo a los 300.000 millones de pesos que están establecidos en la Ley de Educación, en la Ley de Universidades del Estado, perdón, que deben ser asignados por los 10 años siguientes a la publicación de la ley. Estamos en este año 2021 cumpliendo el 4º año de implementación de la distribución de esos recursos. Eso, en definitiva, si le sumamos el hecho de que este año, 2021, se ponen en funcionamiento los 3 últimos centros de formación técnica estatales, ubicados en las regiones de Biobío, de O'Higgins y de Aysén. Estos centros de formación técnica vienen a completar una política pública que emana de la ley y que, por cierto, nosotros hemos implementado de buena manera, al punto que finalmente se va a cumplir con lo que la ley establece en términos del plazo y en términos de que exista un centro de formación técnica para cada una de las regiones del país. Todo eso, en definitiva, presidente, da cuenta del esfuerzo que hemos hecho con respecto a la implementación, que es amplia y a la que le podría dedicar muchos más minutos. Pero me parece también importante complementarla con cuestiones que dicen relación con las preocupaciones que establece la propia Ley de Educación Superior. Esto es, que se tenga respecto del sistema de educación superior una mirada en su conjunto y que, más allá de las propias particularidades o especificidades que tienen cierto tipo de instituciones, en particular las universidades estatales o las instituciones estatales, incluye también los CFT, más allá de sus especificidades, lo que se le pide a la subsecretaría es que se tenga una mirada de conjunto con respecto al sistema, de forma tal de que no queden fuera del sistema instituciones que en definitiva acogen a estudiantes, normalmente los más vulnerables. Por último, presidente, simplemente quería mencionar que hemos trabajado incansablemente durante el año 2020 para apoyar en diferentes frentes a las instituciones y a los estudiantes en lo que dice relación con la pandemia. Últimamente, de hecho, hicimos las instituciones de educación superior para efectos de conocer de qué manera iban a comenzar su primer semestre académico del año 2021. Y esto para efectos de informar a los postulantes. Nos parecía que, dado que la subsecretaría tiene que administrar una plataforma electrónica, que es acceso.mineduc.cl, nos parecía importante como información para la mejor toma de decisiones por parte de los postulantes, que pudieran saber en qué modalidad o de qué forma las instituciones de educación superior y las carreras en particular a las cuales ellos quieren postular, iban a impartir sus clases durante el primer semestre. Esa información ya se realizó, ese catastro se realizó, y esa información de hecho ya está subida a la página web, a esta plataforma acceso.mineduc.cl. Por cierto, no es la única vía a través de la cual vamos a apoyar a las instituciones y a los estudiantes. Sabemos que este primer semestre se impartirá de una manera mayormente híbrida, pero sin perjuicio de eso, vamos a seguir dando la opción de que puedan presentar las instituciones proyectos de financiamiento que permitan, en última instancia, también apoyar proyectos que vayan en la línea de hacer clases híbridas, por ejemplo, o cuestiones de esa naturaleza.
Presidente, eso es cuanto puedo decir muy a la rápida, y perdone la rapidez, digamos. Está muy bien, subsecretario. Lo que pasa es que igual han surgido cosas más específicas que seguramente los colegas van a querer complementar. Yo creo que vamos a requerir una sesión adicional. Bueno, en cualquier momento yo sé que ustedes tienen también la mejor disposición para poder concurrir, más allá de las diferencias que podemos sostener, pero efectivamente poder dialogar respecto a los temas. Usted ha tocado muy al pasar Centro de Formación Técnica, que también existe un mandato legal al respecto, y frente a lo cual hay muchas dudas y muchos temas en los cuales también habría que profundizar. Ciencia, que decir. Yo también concuerdo con lo que ha planteado la senadora Proboste. Creo que nos haría falta una conversación con la subsecretaría de Telecomunicaciones, de otro ministerio. Bueno, creo que por la hora debiéramos dejar hasta aquí esta sesión, estimados colegas, ministros, estimados invitados, subsecretarios, directores, y en cualquier momento los estamos invitando, estamos requiriendo. Senador Monte, finalmente, palabra al cierre. Micrófono. Sí, que cuando el ministro dice no politicemos, es más bien politizar bien, o sea, que sume energía y que permita transformar y avanzar. Pero esto supone franqueza, ¿eh? Y supone hablar las cosas realmente como son, porque yo oigo al subsecretario de Educación Superior y parece que todo estuviera impecable y que no hubiera habido ningún problema, y la verdad que nosotros sabemos que hay y le decimos los problemas y él reacciona como que no pasara nada. Yo estoy de acuerdo que en el retorno no a clase hay que ver cómo se hace un debate más productivo. Estoy de acuerdo que hoy día esto de bueno y malo no sirve de nada. Creo que todo el tema, los medios menores y la forma de pretender, para nosotros tiene un efecto privatizador, conversémoslo como tal, ¿eh? Y no pretender que al final se confundan algunos parlamentarios para votar. Y yo creo que Sala Cuna Universal también hay que conversarlo como tal. Lo que dice el subsecretario de Educación Superior, esto de las universidades estatales, que es solo para el proyecto de fortalecimiento. La coordinación con las universidades estatales tiene otro contenido, subsecretario, es para fortalecer la labor pública de las universidades y el rol del Estado. Y por eso que el tema del Instituto de Tecnología, eso es lo fundamental de esa relación. Y en eso es discontinua, no son buenas muchas sesiones, se demoraron harto en ponerlas en marcha. Entonces esto no es porque sí, y más encima no han valorado ni la pandemia, ni el Instituto Tecnológico. Entonces son problemas reales, entonces problemas de orientación real. Entonces, ministro, si queremos confianza, hablemos, a lo mejor no en una sesión que se publique, pero hablemos realmente de cuáles son los temas, porque así la verdad que no es mucho lo que se puede avanzar. Sí. Muy bien, muchas gracias. El desafío está planteado. Creo que estamos obligados a seguir profundizando las próximas semanas en las distintas áreas de este tremendo ministerio. Bueno, muchas gracias a todos por haberse cumplido el objeto de la sesión. La levantamos. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias, presidente. Gracias a todos. Gracias.